En una Londres cubierta por la neblina del misterio, una joven es obligada a casarse con un hombre al que todos creen un campesino sin fortuna. Pero en la primera noche, cuando cruza el umbral de su nuevo hogar, un silencio inquietante y una puerta prohibida le revelan que nada es lo que parece. Él guarda un secreto capaz de cambiarlo todo, un secreto que puede destruirla o salvarla. Y mientras las sombras del pasado regresan para reclamar lo que creen suyo, la línea entre el deber y el deseo comienza a desdibujarse. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia, y qué es lo que más te atrae de los romances de época. Londres, año 1847. Helena Fairborn llegó a la pequeña sala donde se celebraría su matrimonio con la sensación de que el aire mismo estaba hecho de silencio y resignación. El lugar, modesto para una familia que alguna vez había sido respetada, estaba adornado apenas con 2 arreglos de flores marchitas y un mantel antiguo que había pertenecido a su abuela. Nada del esplendor de otras épocas sobrevivía allí, excepto la dignidad con la que Helena intentaba sostener el rostro. Se había vestido con un gown color malva pálido, sencillo, rescatado de un baúl que su madre había guardado como último recuerdo de días mejores. La seda estaba gastada en los bordes, pero la caída del vestido realzaba la delicadeza de su figura. Su cabello castaño claro había sido recogido en un moño bajo, con un par de mechas suaves escapando junto a sus sienes. Era joven, apenas tenía 22 años, y sin embargo sus ojos azul grisáceo guardaban un cansancio profundo, como si hubiera vivido más inviernos de los que correspondían a su edad. Lady Meredith observaba a la hija con una mezcla de orgullo y temor silencioso. No se permitió derramar una lágrima. La reputación de los Fairborn, aunque desmoronada, aún exigía compostura. Cerca de la ventana, Sir Jonathan apretaba fuerte el bastón, incapaz de ocultar la vergüenza por haber llevado a Helena a semejante destino. Ninguno de los dos encontró palabras para consolarla, quizá porque no existían. El sonido de pasos firmes anunció la llegada del novio. Helena alzó la mirada lentamente, temiendo el instante en que vería el rostro del hombre al que estaba obligada a unir su vida. Cuando sus ojos por fin se encontraron, un estremecimiento le recorrió la piel, no por miedo, sino por una sensación inexplicable de desajuste con la realidad. Él era alto, de hombros amplios, vestido con ropa sencilla, propia de un trabajador rural, camisa de lino crudo, chaleco de lana marrón y botas desgastadas. Pero a pesar de esa apariencia, había en su postura algo profundamente disciplinado, como si estuviera acostumbrado a ocupar espacios donde cada mirada tenía peso. Su rostro, enmarcado por cabello negro peinado hacia atrás, mostraba una serenidad casi inquebrantable. Y sus ojos, de un gris acerado, la observaron con una mezcla de respeto y algo más que Helena no supo interpretar. Helena sintió que el corazón le golpeaba suave pero insistente contra las costillas. Aquel hombre no tenía el acento tosco ni los modales rudimentarios que esperaba de un campesino sencillo. Cuando inclinó levemente la cabeza a modo de saludo, el gesto tuvo una elegancia contenida que la desconcertó. «Señorita Fairborn», murmuró él, con una voz grave que parecía buscar el lugar exacto donde quedar en pie dentro de la sala. «Agradezco su presencia en este día». Agradecer su presencia. Helena casi sonrió ante aquella cortesía inesperada, pero la realidad se impuso con severidad. Estaba allí porque no tenía elección. Su familia dependía de ese matrimonio para evitar un escándalo mayor, para conservar al menos una sombra de honor ante una sociedad que todo lo juzgaba. Ella respondió con suavidad: «Estoy aquí para cumplir con mi deber». Su voz sonó más firme de lo que imaginaba. La ceremonia comenzó con la brevedad de los actos que se realizan sin celebración. El oficiante habló con un tono neutro, como si quisiera desaparecer entre las paredes. Afuera, la llovizna fina golpeaba los cristales, apagando aún más el ambiente. Lady Meredith sostenía un pañuelo bordado entre los dedos enguantados, y Sir Jonathan evitaba mirar a su hija por miedo a que sus ojos delataran su culpa. Helena repitió las palabras que sellaban su destino. No tembló, aunque sentía que cada sí pronunciado
sellaba un capítulo entero de su vida, arrancado antes de ser vivido. Cuando llegó el turno del novio, él habló con una convicción que llenó la estancia. «Prometo honrar este compromiso». Aquella frase, pronunciada con voz grave, fue más profunda que un simple juramento. Elena la sintió en la piel, en el pecho, en ese lugar íntimo donde nacen los presentimientos. Algo en ese hombre emanaba seguridad, poder contenido, una quietud que no pertenecía a un campesino cualquiera. Al finalizar la ceremonia, él se acercó a ella con distancia respetuosa. No la tocó, apenas acercó su mano a la suya sin llegar a rozarla. «Si en algún momento desea hablar conmigo, estaré dispuesto a escucharla», dijo con un tono que mezclaba reserva y algo semejante a protección. Elena volvió a sentir ese leve temblor interior. Era como si sus emociones caminaran a tientas entre dos sombras, el miedo a un futuro desconocido y la curiosa certeza de que ese hombre no era un extraño peligroso, sino alguien envuelto en un secreto que aún no entendía. Mientras salían de la sala, la joven escuchó el murmullo de la ciudad a través de la lluvia. Una nueva vida la esperaba, y aunque trató de mantener la cabeza erguida, la incertidumbre se aferró a su pecho. Sin embargo, cuando él abrió la puerta para permitirle pasar y la observó con ojos serenos, Elena descubrió un pensamiento inesperado. Aquel matrimonio, por más impuesto que fuera, quizá escondía algo más profundo de lo que cualquiera allí imaginaba. La llovizna cayó sobre ellos como un velo plateado, y mientras caminaban hacia la modesta carroza que los llevaría a su nuevo hogar, Elena sintió que una historia desconocida comenzaba a escribir sus primeras líneas, silenciosa y llena de tensión contenida, como si el destino mismo aguardara detrás de la niebla. El viaje hacia la nueva residencia de Elena transcurrió en un silencio marcado por la incómoda cercanía de dos personas unidas por la obligación más que por el entendimiento. La carroza avanzaba por calles húmedas, reflejando en los charcos las luces de lámparas que parecían temblar bajo el viento frío de la tarde. Elena, sentada con las manos entrelazadas sobre su regazo, observaba por la ventana empañada mientras intentaba comprender la realidad que se desplegaba ante ella. No era solo un cambio de casa, era el inicio de una vida que aún desconocía por completo. Su esposo viajaba frente a ella, con la espalda recta y la mirada fija en algún punto indescifrable. Su silencio no era cortante, sino calculado, como si cada palabra pronunciada debiera tener un propósito exacto. Elena notó que sus manos, aunque fuertes, descansaban sin rigidez, y que sus ojos grises evitaban buscar los suyos para no inquietarla con una atención indebida. Cuando la carroza se detuvo, él bajó primero y extendió la mano hacia ella. Elena dudó apenas un instante antes de aceptarla, sintiendo la calidez inesperada de sus dedos rozar su piel. Fue un contacto breve, pero suficiente para despertar en su pecho un estremecimiento que la obligó a respirar hondo. La casa que la recibió era modesta, de fachada sencilla, sin ningún adorno que aludiera a un pasado aristocrático. Parecía elegida a propósito para no llamar la atención. Sin embargo, al cruzar el umbral, Elena descubrió algo que la desconcertó. Aunque la vivienda era pequeña, estaba organizada con un cuidado meticuloso, casi refinado. No había lujos, pero sí una sobriedad que revelaba una mente exigente con el orden. Las paredes estaban decoradas con grabados antiguos y un par de estantes llenos de libros, algunos tan caros que ningún campesino podría haber comprado jamás. Él se detuvo en la entrada para observar su reacción. «Este será su hogar a partir de ahora», dijo con un tono suave que contrastaba con su porte grave. «Espero que pueda sentirse tranquila aquí». Elena recorrió lentamente la habitación principal, percibiendo detalles que no sabía cómo interpretar. Sobre una mesa de madera oscura descansaba una pluma de plata con un diseño elaborado, más propia de un despacho aristocrático que de una casa común. Cerca de la chimenea había un reloj antiguo de fabricación francesa, pieza que solo una familia adinerada podría poseer. Aún así,
La sencillez del mobiliario parecía querer ocultar esas señales. Ella murmuró: «Es un lugar inesperado». No se arriesgó a decir más. Él no respondió de inmediato. Se limitó a observarla como si quisiera anticipar sus pensamientos. Luego señaló una puerta lateral. «Prepararé un té para usted. Debe estar cansada». Elena inclinó la cabeza con un gesto leve. No deseaba mostrar vulnerabilidad, pero el cansancio de la jornada pesaba en sus hombros. Caminó hacia la ventana que daba al patio trasero. Allí vio un pequeño jardín abandonado, cubierto de maleza, como si hubiera sido descuidado durante mucho tiempo. La vista le provocó una sensación inexplicable de nostalgia. Unos minutos después, él regresó con una bandeja de porcelana sencilla. Colocó la taza frente a ella con movimientos cuidadosos, evitando cualquier roce innecesario. «Si prefiere otro tipo de té, puedo buscarlo», comentó. No era una pregunta, sino una oferta sutil, casi tímida. Elena tomó la taza entre sus manos. «Este está bien, gracias». Lo miró por primera vez sin apartar los ojos. Había algo en su presencia que no encajaba con la imagen de un hombre de campo. Sus modales eran demasiado precisos, su manera de caminar demasiado elegante. Además, la forma en que la observaba no era la de un desconocido torpe, sino la de alguien acostumbrado a leer gestos y silencios. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo ella, sin saber de dónde sacaba la valentía. Él asintió. «Por supuesto». «¿Por qué eligió esta casa? No parece parte de su vida». Una sombra cruzó la mirada de él. «Es un lugar discreto. Eso es todo lo que necesito en este momento». Elena percibió que la respuesta ocultaba mucho más de lo que revelaba, pero no insistió. En lugar de eso, recorrió la habitación con los ojos una vez más. Un libro abierto sobre el escritorio llamó su atención. Se trataba de un volumen de historia política inglesa con anotaciones en los márgenes. ¿Qué campesino hacía anotaciones en textos como ese? Antes de que pudiera acercarse, él cerró el libro con suavidad. No fue un gesto brusco, pero sí lo suficientemente claro para demostrar que había límites que ella aún no debía cruzar. Cayó un silencio denso entre ambos. Elena decidió romperlo. «No conozco nada de usted». Él pareció quedar suspendido por un instante. Sus ojos grises se fijaron en los de ella con una intensidad que la obligó a contener el aire. «No deseo que se sienta insegura a mi lado», dijo con voz baja, «pero hay cosas que requieren tiempo para ser explicadas». Esa respuesta, lejos de tranquilizarla, despertó una curiosidad aún más viva. Elena no sabía si debía temer la vida que la esperaba o si debía temer lo que comenzaba a sentir ante aquel hombre misterioso. Él se apartó primero como si necesitara poner distancia entre los dos. «Le mostraré su habitación». La condujo por un pasillo angosto. La habitación era sencilla pero ordenada, con una cama de madera pulida, un tocador con espejo ovalado y cortinas de lino azul claro. No había flores ni adornos femeninos, como si aquel espacio nunca hubiera sido pensado para albergar a una esposa. «El cuarto es pequeño», dijo él, «pero tranquilo, si desea cambiar alguna cosa, hágalo saber». Elena recorrió el espacio con la mirada. «Es suficiente». Antes de retirarse, él se detuvo en el umbral. «Quiero que sepa algo». Elena sintió que el corazón le latía con más fuerza. «Nunca la obligaré a nada que no desee. Nuestro matrimonio comenzó de un modo inesperado, pero respeto su libertad dentro de esta casa». La joven no encontraba palabras adecuadas para responder. Ese hombre era un enigma, firme pero delicado, misterioso y al mismo tiempo atento. Cuando intentaba encasillarlo en cualquier categoría, algo en él rompía la lógica. «Gracias», murmuró ella al fin. Él inclinó la cabeza ligeramente y se marchó pasillo abajo. El silencio que dejó tras de sí era distinto al que había conocido antes. No era frío, sino cargado de posibilidades que la confundían. Elena se sentó en el borde de la cama. Sus manos temblaban apenas. Aquel matrimonio había comenzado como una imposición, y sin embargo, cada gesto de él parecía desafiar esa condición. Había algo oculto en sus palabras, algo que deseaba proteger,
y aunque ella no comprendía qué era, intuía que ese secreto podría transformar su destino. Mientras se acomodaba en la habitación, escuchó pasos firmes en la planta baja y el sonido leve de un mueble que se movía. Sintió un impulso de bajar, de observarlo sin que él se diera cuenta, de entender más sobre ese hombre que no encajaba en ningún molde. Pero decidió esperar. Había mucho que asimilar. Más tarde, cuando salió al pasillo, notó una puerta entornada. No recordaba haberla visto antes. Su curiosidad la llevó a empujarla con suavidad. Allí encontró una pequeña biblioteca. Libros encuadernados en cuero, mapas de territorios ingleses, documentos cuidadosamente ordenados. No había nada que perteneciera a un campesino común. Elena retrocedió un paso, sintiendo el pulso acelerado. De pronto, escuchó la voz de él detrás de ella. No debe preocuparse por lo que ve aquí. Ella se giró lentamente, sorprendida por su cercanía. Él estaba de pie muy cerca, lo suficiente para notar la fragancia tenue de su ropa, una mezcla de leña y un perfume que no correspondía a ninguna labor rural. Creí que estaba en la sala, murmuró Elena. Regresé por algo. Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos revelaban una tensión silenciosa. No planeaba que encontrara esta habitación tan pronto. Elena buscó su mirada sin huir. Hay muchas cosas que no logro entender. Él respiró hondo. Y habrá tiempo para que las entienda. Elena bajó la vista, sin poder evitar sentir el calor de la presencia de él. La distancia entre ambos era mínima, y esa cercanía cargada de tensión la obligó a dar un paso atrás para recuperar el aliento. «Perdone si invadí su privacidad», dijo ella. No lo hizo. Sus palabras, suaves pero firmes, la envolvieron. Esta casa ahora también le pertenece. Durante un segundo ninguno de los dos habló. La luz del atardecer entraba por una ventana cercana, iluminando el rostro de él y revelando un gesto casi vulnerable, aunque duró apenas un instante. Elena sintió que debía retirarse antes de que su propia expresión revelara la confusión que llevaba dentro. Caminó hacia la puerta, pero antes de cruzarla, él habló otra vez. «Si en algún momento desea preguntarme algo, estaré aquí». Elena no respondió. Se limitó a inclinar la cabeza y continuar hacia su habitación, mientras su corazón latía con una fuerza que no lograba comprender. Esa noche, al recostarse en la cama, escuchó el sonido lejano de pasos y el crujido de un piso de madera. Pensó en los libros, en los objetos lujosos ocultos entre muebles sencillos, en la mirada profunda de su esposo. Nada en él parecía coincidir con la historia que le habían contado. Y en la oscuridad, mientras la lluvia golpeaba la ventana, Elena comprendió que aquel hogar modesto guardaba secretos tan profundos como el hombre que dormía bajo el mismo techo. Un hombre que, sin proponérselo, había despertado en ella una inquietud suave, difícil de ignorar, capaz de cambiar la manera en que su corazón latía. Un hombre que cuanto más intentaba pasar desapercibido, más imposible era dejar de mirar. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina suave, esa que solía posarse sobre los techos de Londres como un manto silencioso. Elena despertó temprano, incapaz de conciliar un sueño tranquilo tras la inquietud de la noche anterior. La casa, aún desconocida para ella, parecía respirar con un ritmo propio, lleno de sonidos nuevos que se mezclaban con el crujido de la madera vieja. Se levantó con cuidado, acomodó su vestido de algodón azul pálido y recogió su cabello en un moño sencillo, dejando su rostro despejado, aunque la sombra de sus pensamientos le daba una expresión más seria de lo habitual. Al bajar las escaleras, escuchó pasos firmes cerca de la cocina. Su esposo estaba de pie, con la camisa de lino arremangada y un chaleco oscuro que resaltaba la amplitud de sus hombros. No había rastro del campesino descuidado que todos imaginaban. La forma en que se movía tenía una precisión inquietante, como si cada gesto tuviera un significado oculto. Elena se detuvo en el último escalón. Él levantó la mirada y la observó con esos ojos grises que parecían capaces de atravesar cualquier silencio. «Buenos días», dijo él, con una voz serena que llenó la estancia. «Buenos días», respondió ella, intentando no mostrar la ligera tensión que la envolvía.
Preparé un té, añadió él mientras señalaba una pequeña bandeja. No sabía cuál prefiere, así que elegí uno suave. Elena se acercó con cautela, agradecida por la consideración. El aroma cálido del té la envolvió, pero no lo suficiente para calmar la inquietud que la acompañaba desde que descubrió la habitación llena de libros y objetos que no pertenecían a un hombre sencillo. «Gracias», murmuró mientras se sentaba. Él ocupó la silla frente a ella, aunque mantuvo una distancia prudente. «Debemos ir a la ciudad hoy», dijo él después de un momento. «Hay cosas que necesito comprar y sería bueno que usted caminara un poco. Londres puede resultar menos opresiva cuando se recorre a paso tranquilo». Elena sintió un pequeño sobresalto. No esperaba una invitación tan directa, pero tampoco la rechazó. «Si es necesario, puedo acompañarlo». «Solo si lo desea», respondió él, con una gentileza que la desconcertó aún más. Tras un breve silencio, ambos se prepararon para salir. Elena eligió un vestido color crema, sencillo pero elegante, con un bonete adornado con cinta azul. Él, por su parte, vestía un abrigo oscuro que, aunque austero, destacaba por el corte impecable. Nada en ese abrigo sugería la vida humilde de un campesino. Ese detalle volvió a encender la inquietud en la mente de Elena. Cuando salieron a las calles, la neblina comenzaba a disiparse, dejando ver carruajes que avanzaban entre vendedores ambulantes, damas que caminaban tomadas del brazo y hombres de negocios con paso apurado. Londres vibraba con su caos habitual. Una sinfonía de voces, ruedas y campanas que llenaba el aire de vida. Él caminaba a su lado, ligeramente adelantado, como si quisiera protegerla sin que ella lo notara. Cada vez que un carruaje pasaba demasiado cerca, él extendía un brazo sutilmente, sin tocarla, pero creando una barrera invisible entre ella y cualquier peligro. Ese gesto, tan discreto como firme, hizo que Elena sintiera un calor suave recorrer su pecho. Caminaron por varias calles hasta llegar a un mercado al aire libre. El bullicio era más intenso allí. Los vendedores anunciaban sus productos con entusiasmo. Los niños corrían entre los puestos y las mujeres discutían los precios de las telas con pasión. Elena observaba todo con ojos curiosos, intentando adaptarse a una vida que jamás imaginó vivir. Mientras se detenía a mirar unas frutas, escuchó a dos mujeres murmurar cerca de ella. «Esa es la hija de los Fairborn, ¿no es cierto?», dijo una con voz aguda. «Sí, la misma», respondió la otra. «Se casó con un hombre sin fortuna. Qué vergüenza para una familia como la suya». Elena sintió cómo el rubor subía a sus mejillas. Bajó la mirada, deseando desaparecer en la multitud. Antes de que pudiera moverse, él se acercó. Su presencia fue un amparo. No dijo nada, pero su mirada hacia las mujeres fue suficiente para que ambas guardaran silencio inmediato. «Sigamos», dijo él suavemente. Elena lo siguió con pasos rápidos, intentando recuperar la calma. «Lamento que haya escuchado eso», murmuró él cuando estuvieron lejos del murmullo. «No tiene por qué lamentarlo», respondió ella, aunque su voz sonaba más dolida de lo que pretendía. «La sociedad siempre habla». Él la observó con una intensidad inesperada. «No permitiré que la humillen». La firmeza con la que pronunció esas palabras la estremeció. Era la primera vez que él mostraba abiertamente una intención protectora. Elena no supo qué responder. Agradecía su actitud, pero también temía sentirse dependiente de alguien que seguía siendo un misterio para ella. Decidieron volver caminando por una ruta distinta, con calles más tranquilas. Al doblar una esquina, llegaron a una pequeña feria, donde artistas callejeros exhibían dibujos y pinturas. Elena se detuvo fascinada ante un retrato de una mujer que sostenía un libro entre las manos. El arte evocaba serenidad y fuerza al mismo tiempo. «¿Le gusta?», preguntó él, acercándose lo suficiente para que ella sintiera el calor de su presencia. «Sí, me transmite paz». «Entonces debería tenerlo». Elena abrió los ojos con sorpresa. «No es necesario. Deseo que esta casa sea también un lugar suyo». Su voz era baja, cargada de algo que ella no lograba descifrar. Antes de que pudiera protestar, él pagó por la pintura. El artista, un hombre amable,
envolvió el cuadro con papel grueso y se lo entregó con una sonrisa orgullosa. «Las mujeres que leen son las más valientes», dijo el hombre guiñando un ojo. Elena sostuvo el paquete con delicadeza, sintiendo cómo un nudo de emociones se formaba en su pecho. Miró a su esposo, y por un instante él no aparentaba ser un desconocido. Algo cálido y silencioso se encendió entre ambos. Cuando reanudaron el camino, la atención de Elena se desvió hacia un hombre encapuchado que parecía observarlos desde la distancia. Su postura era rígida y su mirada, aunque parcialmente oculta, se dirigía de manera insistente hacia su esposo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Conoce a ese hombre?», preguntó ella en voz baja. Él apenas giró la cabeza, pero su expresión se tensó. «No preste atención», dijo con serenidad forzada. «Probablemente solo es alguien curioso». Sin embargo, Elena percibió que su tono había cambiado. Su esposo caminaba con más cautela, como si cada paso fuera medido. Sus ojos grises exploraban el entorno con una vigilancia que no tenía nada de común. «Continuaremos». Elena regresó a la casa con el corazón acelerado y una inquietud que no lograba definir. El camino desde la feria hasta la vivienda había sido silencioso, demasiado silencioso, como si cada paso marcara el inicio de algo que llevaba tiempo escondido. Su esposo, a su lado, caminaba con ese porte firme que no debía pertenecer a un campesino sencillo. A pesar del aire frío y del cielo grisáceo que comenzaba a anunciar lluvia, la presencia de él irradiaba un calor contenido, o una seguridad que, lejos de tranquilizarla, despertaba en su interior una mezcla de curiosidad y temor. Al llegar, él abrió la puerta sin apartar los ojos del entorno, como si esperara que alguien los hubiera seguido. Elena lo notó enseguida. La tensión en su mirada, esa vigilancia que parecía parte de su naturaleza, no era algo casual. Cuando ambos entraron, él cerró la puerta con un movimiento lento, casi calculado. La casa, siempre tan silenciosa, parecía escuchar. «Prepararé algo caliente», dijo él, dejando el abrigo sobre una silla. Su voz conservaba la calma habitual, pero sus hombros revelaban tensión. Elena no sabía cómo iniciar una conversación sin cruzar límites que aún desconocía. Sin embargo, el recuerdo del hombre encapuchado en la feria seguía vibrando en su mente como un presagio. Ella lo observó mientras él encendía la chimenea. La luz del fuego delineaba sus rasgos de una manera inquietante. La sombra de sus pestañas marcaba el contorno de sus ojos grises, y el calor rojizo resaltaba la línea firme de su mandíbula. Elena sintió un estremecimiento suave, esa clase de sensación que nace en lo más profundo para anunciar que algo está a punto de cambiar. «Hoy parecía preocupado», dijo ella finalmente. Su voz sonó más suave de lo que pretendía. Él se detuvo un instante, sostenido por un silencio denso, luego respondió: «Solo estaba atento». No añadió nada más. Elena frunció levemente el ceño. Sabía que él estaba tratando de protegerla, evitar alarmarla, pero ese gesto solo incrementaba la certeza de que algo importante estaba oculto. Se acercó unos pasos con cautela. No quiero incomodarlo, pero ese hombre que nos observaba no parecía alguien curioso. Había intención en su mirada. Él se giró para mirarla. Sus ojos se encontraron, y por un momento, Elena sintió que él luchaba consigo mismo para decidir cuánto revelar. «No debe preocuparse por él», dijo con un tono tan suave como distante. Pero Elena ya no era la muchacha sumisa de la ceremonia. Había sobrevivido a humillaciones públicas, a la incertidumbre de un matrimonio impuesto y a la sombra persistente del secreto que este hombre representaba. Respiró hondo y dio un paso más. «No quiero que me proteja del mundo a costa de mantenerme en la ignorancia», dijo ella. «Estoy aquí. Soy parte de esta vida ahora». Él la observó sin parpadear. Un brillo inesperado cruzó sus ojos, algo entre sorpresa y respeto. Pero también había temor, un temor profundo que ella no comprendía. El silencio creció entre ellos como un puente tenso.
La chimenea crepitaba suavemente, iluminando la estancia con un calor dorado. Él habló por fin, apenas por encima de un susurro. Hay cosas que no puedo decir todavía. Elena sintió un golpe en el pecho, no de dolor, sino de frustración. ¿Se debe a mí?, preguntó, y sus palabras cargaron más emoción de la que deseaba mostrar. Él negó con la cabeza de inmediato. No, no es por usted, es por lo que significa saberlo. La respuesta dejaba aún más preguntas. Elena retrocedió un paso, luchando contra el impulso de exigir una verdad que quizás no estaba preparada para escuchar. Entonces, mientras caminaba hacia la mesa para dejar el abrigo, algo llamó su atención. Un sello de metal cayó desde el interior del bolsillo del abrigo de él. El sonido fue leve, pero en la habitación silenciosa retumbó como un trueno. Elena se inclinó para recogerlo antes de que él reaccionara. Era un sello pesado, con un escudo grabado en relieve. No era el escudo de una familia cualquiera. Ese tipo de trabajo solo pertenecía a casas de alto rango, casas cuyas decisiones influían en el destino del reino. Ella levantó la vista. Él ya estaba frente a ella. Sus dedos rozaron los de ella al tomar el sello, y ese contacto mínimo encendió una corriente eléctrica entre ambos. Elena sintió el aire comprimirse en su pecho. Jamás había experimentado algo así. No era miedo. Tampoco era simple atracción. Era una sensación que no lograba nombrar, nacida del roce leve, del misterio que lo envolvía, de la forma en que él respiraba como si cada palabra pudiera quebrarlo. «Elena», dijo él, en un susurro que parecía más una súplica que una advertencia. Pero ya era tarde. Ella había visto suficiente para comprender que él no era un campesino. No lo había sido nunca. Ese sello pertenecía a la aristocracia, y no a cualquier título, sino a uno antiguo y poderoso. «¿Quién es usted realmente?», preguntó Elena, sosteniendo su mirada con valentía. Él inspiró profundamente y dejó el sello sobre la mesa. La luz del fuego lo iluminaba desde un costado, dándole un aspecto solemne, casi trágico. «Mi nombre real no es el que conoce», dijo con lentitud, «y mi historia no es la de un hombre sencillo». Elena sintió la habitación cerrarse en torno a ella. Su corazón golpeaba con fuerza. «¿Entonces todo lo que me dijeron sobre usted era mentira?». Él negó suavemente. «No fue una mentira, fue una protección. Necesitaba desaparecer». «¿Desaparecer?», murmuró ella incrédula. Él dio un paso hacia la ventana, sin darle la espalda del todo. «Hace un tiempo, sufrí un atentado, un intento de asesinato disfrazado de accidente. Había demasiados ojos sobre mí, demasiadas manos extendidas hacia mis propiedades, hacia mi nombre. Mi supervivencia dependía de convertirme en alguien que jamás levantaría sospechas, alguien insignificante». Elena sintió un escalofrío recorrerle la piel. La revelación era más grande de lo que esperaba. «¿Entonces, usted es noble?», susurró ella. Él cerró los ojos como si la palabra le pesara. «Sí, pero eso no importa ahora». «Sí importa», respondió Elena. «Importa porque usted me unió a esa mentira sin decirme quién era realmente». Él se acercó un poco más. Su presencia era intensa, envolvente, casi abrumadora. Elena sintió que el aire entre ellos vibraba. «No quise arrastrarla a esto», dijo él con voz tensa. «No planeé casarme, no planeé involucrarla en mi vida, pero cuando me vi obligado, preferí protegerla del peligro que rodea mi nombre». Ella levantó la barbilla con un gesto lleno de dignidad. «No necesito protección si ya estoy dentro del peligro». Él abrió los ojos con una expresión que ella jamás había visto. Una mezcla de culpa y admiración. «Elena, usted es más fuerte de lo que cree». Esa frase, pronunciada con tanta sinceridad, la estremeció. Él no la decía para consolarla ni para calmarla. La decía porque la veía. Y que ese hombre, tan enigmático y poderoso, la viera de esa manera, le provocó una emoción inesperada. Elena respiró hondo, intentando mantener el control. «Entonces dígame su nombre». Él sostuvo su mirada durante un largo instante. Una tensión profunda se tensó entre ellos como un hilo invisible. «Mi nombre», dijo él finalmente con voz grave,
Es Lord Adrian Blackwell. Elena sintió que el mundo se detenía. Las piezas que no encajaban comenzaron a acomodarse. Los libros, la pluma de plata, los modales impecables, los silencios cargados de significado, la vigilancia constante. Todo tenía sentido. El hombre más poderoso de la aristocracia inglesa estaba frente a ella, vestido como un campesino, viviendo escondido, casado con ella. Elena dio un paso atrás, no por miedo, sino por el peso de la revelación. Él extendió una mano hacia ella, sin tocarla, pero su gesto tenía una fuerza que la alcanzó por completo. «Sé que le he fallado», dijo él con un tono que jamás habría imaginado escuchar. «Pero no podía permitir que quienes me desean muerto la vieran como parte de mi vida. Necesitaba protegerla». Elena, con la respiración agitada, sintió que las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. No sabía qué sentir. Había ira, sí, pero también una extraña comprensión. Y debajo de todo eso, una emoción cálida y peligrosa que crecía cada vez que él la miraba de ese modo. «Necesito tiempo», dijo ella, apenas audible. Él bajó la mano con lentitud. «Tendrá todo el tiempo que necesite». Pero cuando Elena dio media vuelta para alejarse, no pudo evitar escuchar la voz quebrada de él detrás de ella. «Lamento haberla puesto en mi camino, y lamento aún más que ahora no pueda sacarla de él». Esa confesión, cargada de una tristeza profunda, se clavó en su corazón como un susurro que jamás olvidaría. Y mientras se alejaba hacia su habitación, Elena comprendió algo que no estaba lista para admitir. Su vida ya no pertenecía solo a ella, porque un hombre escondido entre sombras, marcado por el poder y la tragedia, había comenzado a cambiar la forma en que su corazón latía. Elena despertó esa mañana con la sensación de haber vivido un sueño demasiado real. El nombre que él había pronunciado la noche anterior seguía resonando en su mente como una campanada imposible de ignorar. Lord Adrian Blackwell. El título pesaba en el aire, imponiéndose entre los muebles modestos de la habitación y quebrando cualquier ilusión de normalidad. Aquella casa ya no era simplemente un refugio sencillo. Era el escondite del hombre más poderoso y enigmático que Londres había visto en décadas. Al levantarse, Elena sintió el frío de la madera bajo sus pies descalzos. Se vistió despacio, con movimientos suaves, como si temiera quebrar el silencio que reinaba en la casa. Eligió un vestido de día en tono verde oliva, sobrio pero elegante, y recogió su cabello en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos que suavizaban su rostro. Miró su reflejo en el espejo ovalado. Había algo distinto en sus ojos, un brillo incierto que mezclaba temor, curiosidad y un latido persistente de admiración reprimida. Cuando descendió las escaleras, encontró la sala iluminada por la tenue claridad del amanecer. La chimenea estaba encendida y él estaba allí, de pie, con las manos apoyadas en el borde del mantel. Su postura revelaba una tensión contenida. No llevaba el atuendo rural que lo hacía pasar desapercibido. En su lugar, vestía una camisa blanca de algodón fino y un chaleco oscuro, lo que resaltaba la elegancia natural de su porte. Elena comprendió entonces que ese era su aspecto verdadero, no el disfraz con el que se ocultaba del mundo. Él levantó la mirada apenas ella entró en la habitación. Por un segundo, ninguno habló. Era como si el aire se volviera más denso entre los dos. «Buenos días», dijo él finalmente, con una voz grave que parecía nacer desde un lugar profundo. «Buenos días», respondió ella, intentando mantener un tono neutro, aunque su corazón latía con fuerza. «Preparé té», añadió él, haciendo un gesto hacia la mesa, «y pan recién traído del mercado». Elena asintió. «Gracias». Se acercó a la mesa y tomó asiento mientras él hacía lo mismo. La distancia entre ellos era la de siempre, pero el significado de esa distancia había cambiado por completo. Durante unos segundos, solo se escuchó el sonido del fuego y el leve tintinear de las cucharillas. Él bebió un sorbo de té antes de hablar. «Sé que lo que le dije anoche fue difícil de comprender. No espero que lo acepte de inmediato».
Elena dejó su taza en el platillo y lo observó en silencio. Sus ojos grises tenían un brillo que no había visto antes, un destello de vulnerabilidad que la desconcertó aún más que su anterior dureza. «Quiero entender, Adrian», dijo ella, pronunciando su nombre con una suavidad que lo hizo tensarse apenas. «Pero necesito que sea honesto conmigo». «Lo seré», prometió él, con una firmeza que parecía un juramento. Elena respiró hondo. «Entonces explíqueme algo. ¿Por qué eligió casarse conmigo? ¿Fue realmente una decisión suya?» Él bajó la mirada hacia sus manos, como si buscara las palabras adecuadas. Luego la miró directamente. No fue una decisión. Fue una necesidad. Alguien debía ocupar ese lugar a mi lado para dar cierta credibilidad a mi desaparición. Si hubiera permanecido soltero, más preguntas se habrían hecho. Y cuando su familia entró en dificultades, se detuvo un instante, como si temiera herirla con la verdad. La oportunidad se presentó, y yo acepté. Elena sintió un nudo formarse en su pecho. Entonces yo fui una pieza conveniente en su juego. «No», dijo él rápidamente, inclinándose hacia adelante. «Nunca fue eso. Usted fue la única opción que no implicaba poner a alguien en mayor peligro. Su familia necesitaba protección y yo necesitaba desaparecer. No fue un juego, Elena. Fue supervivencia». Elena apretó los labios. La sinceridad en su voz le impedía odiarlo, pero la herida de sentirse utilizada seguía allí, palpitante. «Entiendo», murmuró, aunque no sabía si verdaderamente comprendía todo. Él volvió a apoyarse en el respaldo de la silla y dejó escapar un suspiro que parecía llevar consigo meses de miedo, frustración y soledad. «Llevo demasiado tiempo viviendo entre sombras, demasiado tiempo guardando silencio, y ahora usted está aquí, merece la verdad». Elena bajó la mirada por un instante, tratando de ordenar las emociones que se agolpaban en su pecho. Luego levantó los ojos y lo observó fijamente. «Entonces dígame qué debo saber». Adrian la contempló con una mezcla de admiración y tormento. «Hay personas que me quieren muerto. Personas que desean mi título, mis tierras, mi influencia. Lo que usted vio ayer, ese hombre que nos observaba, no era un desconocido. Era un vigilante. Alguien enviado para confirmar si yo sigo vivo». Elena sintió un estremecimiento recorrerla. «¿Entonces el peligro es real?» «Muy real», respondió Adrian sin vacilar. «Por eso oculté mi identidad. Por eso esta casa es sencilla. Por eso mis movimientos son limitados. Cada día es un intento de sobrevivir sin llamar la atención». Elena tragó saliva, sintiendo que su respiración se aceleraba. «Y yo estoy ahora dentro de ese riesgo». Él cerró los ojos brevemente, con un dolor visible. «Por eso no quería involucrarla. Por eso evité hablar. Usted no debía cargar con esto». Elena sintió un impulso inesperado, una mezcla de compasión y fuerza. «No puedo cambiar lo que ya ocurrió», dijo ella suavemente. «Pero puedo decidir no vivir con miedo». Él abrió los ojos y la miró con una intensidad que casi la desarmó. No comprende cuánto significa oírla decir eso. Elena desvió la mirada hacia la chimenea para aliviar la tensión que sentía en la piel. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, creando un ambiente cálido que contrastaba con el tema oscuro de su conversación. Después de unos instantes, Elena decidió ponerse de pie para alejarse de la mesa. Necesitaba espacio para respirar, para asimilarlo todo. Caminó hacia uno de los estantes donde reposaban varios libros. Pasó los dedos por los lomos encuadernados en cuero, y sin saber por qué, sintió una oleada de melancolía. Había sido criada para una vida distinta, una en la que las intrigas políticas eran solo historias que se contaban en salones elegantes. Ahora, sin buscarlo, estaba atrapada en el centro de una conspiración que amenazaba la vida de su esposo. Adrian la siguió con la mirada, aunque permaneció en su silla. Su voz llegó suave, casi como un susurro. «Quisiera haber tenido otra vida para usted, Elena, una en la que nada de esto fuera necesario». Ella se giró hacia él con una expresión serena, aunque la emoción brillaba en sus ojos. «Lo que deseo ahora es que me diga la verdad, toda la verdad que pueda compartir.
Adrian se levantó entonces. Su altura, la forma en que el chaleco delineaba su torso y la intensidad de su mirada crearon un aura que hizo que el corazón de Elena latiera más fuerte. Él dio unos pasos hacia ella, deteniéndose a tan solo un par de metros. No la tocó, pero la cercanía era suficiente para que la tensión se apoderara del aire. «Está bien», dijo él con voz profunda. «A partir de hoy, no habrá más silencios entre nosotros». Elena sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era alivio ni seguridad, era algo más profundo, algo que nacía de la confianza que él le ofrecía con esa promesa. «Gracias», dijo ella, de forma casi inaudible. Los ojos de él descendieron por un segundo hacia los labios de Elena antes de volver a subir a los suyos. No hubo movimiento, pero ese breve desvío fue suficiente para que un estremecimiento intenso recorriera la piel de ella. La tensión se quebró cuando un golpe inesperado sonó en la puerta principal. Ambos se giraron al mismo tiempo. El golpe se repitió, más insistente. Adrian frunció el ceño. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba con una mezcla de miedo y presentimiento. «Quédese atrás», dijo él en voz baja. «¿Quién podría ser tan temprano?», susurró Elena. «No lo sé», respondió él, aunque la sombra en su mirada revelaba que temía reconocer la respuesta. Ideó una estrategia silenciosa. Se acercó a la puerta sin hacer ruido. Tomó discretamente un objeto metálico oculto bajo una mesa cercana y lo escondió bajo el abrigo. Elena reconoció en ese gesto la preparación de alguien acostumbrado a enfrentar peligros reales. El golpe resonó por tercera vez. Adrian colocó la mano sobre el picaporte. Elena contuvo la respiración. Y al abrir la puerta, el destino volvió a avivar el fuego que los rodeaba. El golpe resonó en toda la casa, como si la madera hubiera vibrado desde el suelo hasta el techo. Elena sintió un estremecimiento recorrerle la espalda, pero se mantuvo quieta, a unos pasos detrás de Adrian, mientras él abría la puerta con cautela. La neblina matinal envolvía la figura que aguardaba afuera. Un hombre alto, con un abrigo oscuro empapado por la humedad y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Sin embargo, alzando ligeramente la cabeza, dejó ver unos ojos marrones que parecían haber visto demasiado. «Necesito hablar con usted», dijo el desconocido en tono urgente. Adrian tensó la mandíbula. «No aquí», respondió con voz firme. Elena apenas pudo ver un intercambio silencioso entre ambos, una especie de reconocimiento casi imperceptible que la dejó desconcertada. Luego Adrian entreabrió un poco más la puerta, lo suficiente para permitir que el hombre entrara, pero sin darle acceso total a la casa. «Espere en la sala», ordenó Adrian, señalando el pequeño salón donde aún ardían brasas en la chimenea. El hombre asintió. Pasó junto a Elena y murmuró un saludo casi imperceptible. Ella sintió en su piel un rastro de aire helado que venía del abrigo húmedo, y un escalofrío la atravesó, como presintiendo que su llegada significaba un cambio profundo en el rumbo de sus vidas. Adrian cerró la puerta con cuidado y caminó hacia ella. «No tema», dijo en voz baja, aunque la tensión en su rostro revelaba que temía más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Es alguien que conozco desde hace tiempo». «¿Alguien en quien confía?», preguntó Elena sin poder evitarlo. Adrian vaciló. Fue apenas un parpadeo, pero suficiente para que ella entendiera que la confianza en ese mundo de sombras no era absoluta. «Confío lo necesario», respondió él. Luego añadió: «Por favor, quédese aquí. No tardaré». Elena asintió, aunque su corazón latía con fuerza mientras veía a su esposo dirigirse a la sala. Él cerró la puerta tras de sí, dejándola en un silencio cargado de incertidumbre. Sin embargo, la madera no era lo suficientemente gruesa para contener por completo las voces que comenzaban a elevarse del otro lado. Elena dio unos pasos, acercándose sin hacer ruido. No podía evitarlo. «¿Qué haces aún en Londres?», preguntó Adrian con tono duro. «Te dije que era peligroso». «No tenía opción», respondió el desconocido. «Los rumores crecen. Algunos aseguran haberlo visto. Si yo lo escuché, otros también lo harán».
Un silencio pesado siguió a esas palabras. Elena sintió que su respiración se volvía más superficial. No sabía quién era ese hombre, pero sus palabras le helaron la sangre. La situación se complica, continuó él. Ashbury mueve piezas, tiene aliados, dinero y ambición. Si descubre que sigues vivo... Lo sé, lo interrumpió Adrian con un filo en la voz que Elena jamás le había escuchado. Por eso no debiste venir aquí. Elena sintió una punzada de inquietud. El apellido Ashbury despertó un eco en su memoria, uno que había escuchado en conversaciones de la aristocracia y que siempre había estado envuelto en rumores desagradables. Tenía que advertirte, insistió el hombre, y también saber si necesitas ayuda. El tono con que dijo esa última palabra era extraño, casi compasivo. Elena se imaginó la expresión de Adrian al escucharla. Podía verlo tensar los hombros, como si rechazara cualquier gesto que insinuara debilidad. «Puedo manejarlo», respondió él con la firmeza de un hombre que luchaba solo contra un enemigo gigantesco. «No estás solo», replicó el desconocido, «y menos ahora que hay alguien más bajo tu techo». Elena contuvo el aliento. Sintió que su nombre estaba a punto de pronunciarse, como si su presencia se deslizara entre las sombras de aquella conversación. «Ella no debe ser involucrada», dijo Adrian. Elena sintió un vuelco en el pecho. La determinación en su voz era intensa, casi dolorosa. «Ya lo está», respondió el otro hombre. «Al casarte la pusiste en la línea del fuego». No hubo respuesta inmediata. Luego, la voz de Adrian llegó en un murmullo grave. «Y daría mi vida antes de permitir que alguien la toque». Elena llevó una mano a su pecho, intentando contener el temblor que le provocaron esas palabras. Había una intensidad en ellas que la atravesó por completo, una mezcla de protección absoluta y un sentimiento profundo que él no parecía dispuesto a admitir abiertamente. Después de unos instantes más, la conversación pareció concluir. Escuchó pasos acercándose y corrió hacia la cocina para no ser descubierta espiando. Adrian y el desconocido se despidieron en voz baja, y luego se oyó la puerta principal abrirse y cerrarse. Minutos después, Adrian entró en la cocina. Había tensión en sus hombros, pero también un cansancio evidente, como si la visita hubiera removido algo que llevaba tiempo enterrado dentro de él. «Lamento que haya escuchado parte de la conversación», dijo él sin rodeos. No quería preocuparla. Elena lo observó con serenidad, aunque su corazón seguía acelerado. «No necesita ocultarme lo que ocurre», respondió. «No después de lo que me ha confesado». Adrian se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. La luz de la mañana acariciaba su rostro, revelando un gesto endurecido por la preocupación. «El hombre que vino es uno de los pocos aliados que me quedan, pero su presencia aquí significa que los rumores sobre mí crecen». «¿Rumores acerca de su supervivencia?», preguntó Elena con voz suave. Él asintió. «Entonces es cierto. Hay quienes lo buscan para hacerle daño». «Sí», dijo él sin adornar la verdad. Elena se acercó lentamente. No era imprudencia. Era necesidad. Quería estar cerca. Quería verlo, entenderlo, descifrarlo. Él levantó los ojos y la observó, y por un instante el mundo pareció detenerse. Había en su mirada un conflicto profundo, un torbellino de emociones que él intentaba contener con disciplina férrea. «¿Y qué pasará con usted?», preguntó ella casi en un susurro. Adrian tragó saliva, como si las palabras se atoraran en su garganta. «Pasará, que debo actuar, ya no puedo permanecer oculto, debo enfrentar lo que dejé atrás». Elena sintió cómo la piel se le erizaba. «Eso es peligroso». «Lo es», admitió él, «pero es necesario». Ella dio un paso más hacia él. «No quiero que se arriesgue». Adrian bajó la mirada apenas, pero su voz se mantuvo firme. «No quiero arriesgarla a usted». Elena sintió un temblor recorrerle el pecho. No sabía cuándo había comenzado a sentir ese lazo invisible entre ambos, pero ahora era irrefutable. Sus vidas estaban unidas por más que un contrato o una huida. Había una conexión silenciosa que se fortalecía con cada confesión, con cada mirada sostenida. «Si está en peligro», dijo Elena, «yo también lo estoy». «No», respondió él dando un paso hacia ella.
No permitiré que nada la toque. Elena levantó delicadamente la mano hasta rozarle el antebrazo con la punta de los dedos. No fue un gesto calculado, nació de un impulso profundo y contenido. Adrian inhaló bruscamente, como si ese leve contacto hubiera atravesado su armadura. «Confíe en mí», dijo ella con voz temblorosa pero firme. «Si vamos a enfrentar esto, debemos hacerlo juntos». Él cerró los ojos por un instante, como si luchara contra el deseo de tomar esa mano y aferrarse a ella. Cuando los abrió, su mirada era un océano de emociones contenidas. «No debería involucrarla», murmuró. «Pero ya lo hizo», respondió ella. El silencio que siguió estaba cargado de un peso emocional casi palpable. Adrian parecía debatirse entre la necesidad de mantenerla a salvo y la de permitir que ella se quedara a su lado. Elena, por su parte, lo observaba con una mezcla de ternura y fuerza que jamás imaginó sentir por un hombre que había sido, hasta hacía muy poco, un completo desconocido. Finalmente él habló. «Hay algo que debo mostrarle», dijo. Elena frunció levemente el ceño. «¿Qué cosa?» Adrian se apartó de la mesa y caminó hacia una puerta al fondo de la casa. La abrió y reveló una habitación cerrada que Elena no había visto antes. Dentro, un escritorio, mapas, documentos sellados y un cofre metálico descansaban bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. «Este es mi verdadero trabajo», dijo él, con un tono grave. «Aquí están las pruebas que necesito para recuperar mi nombre y enfrentar a quienes me desean muerto». Elena entró despacio, con el corazón latiendo más fuerte a cada paso. El ambiente olía a papel antiguo, tinta seca y un leve aroma a madera quemada. La habitación estaba llena de secretos, secretos que ahora también le pertenecían a ella. «Usted no está solo, Adrian», dijo Elena, sin apartar los ojos de él. «No lo estará mientras yo viva bajo este techo». Adrian inspiró hondo, como si esas palabras fueran un bálsamo y un tormento al mismo tiempo. Y por primera vez desde que la conocía, dejó que una emoción profunda se asomara abiertamente en su mirada. «Gracias», dijo él, en un susurro lleno de vulnerabilidad. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer, presagiando que una tormenta estaba próxima. Dentro de la casa, sin embargo, algo diferente se encendía. Un vínculo silencioso, firme y lleno de una tensión emocional tan intensa que parecía capaz de iluminar cualquier sombra. Elena y Adrian permanecieron allí, frente a frente, entre mapas, secretos y fuego, comprendiendo que nada volvería a ser igual. Porque en ese instante, sin necesidad de tocarse, ya estaban unidos por una alianza más fuerte que cualquier título o peligro. Una alianza nacida del miedo compartido, de la verdad revelada, y de un sentimiento que empezaba a despertar con fuerza en ambos. La tormenta anunciada durante todo el día estalló finalmente al caer la noche. El cielo se iluminaba cada tanto con destellos plateados, y la lluvia golpeaba el tejado de la casa con una fuerza que hacía temblar los vidrios. Dentro del refugio, sin embargo, ardía un fuego constante que llenaba la sala con un calor tenue, casi íntimo. Era una casa modesta, sí, pero esa noche parecía respirar como un organismo vivo, atento a cada emoción que germinaba entre sus muros. Elena permanecía en el vestíbulo, observando la puerta cerrada de la habitación secreta, donde Adrian guardaba sus documentos. Desde que él le había revelado parte de su verdad, cada rincón de la casa tenía un significado distinto. Ya no era simplemente un lugar extraño, era un espacio cargado de secretos y decisiones que podían cambiar sus vidas. Y aunque el miedo la acompañaba, también había en ella una firmeza nueva, una determinación que no sabía que poseía. Adrian salió de la habitación con un fajo de papeles entre las manos, pero al verla esperándolo en el pasillo, se detuvo. Había un brillo particular en sus ojos, como si hubiera luchado contra algo en su interior durante los últimos minutos. «Elena», comenzó a decir, pero la voz se le quebró un instante. Luego la recuperó. «No quiero que vea más de lo necesario. Estos asuntos pueden ser peligrosos». Ella dio un paso hacia él, sosteniendo su mirada con serenidad,
aunque su corazón latía con fuerza. Si voy a caminar a su lado, necesito saber lo que enfrenta. No puedo vivir en medio de sombras sin entenderlas. Adrian dejó los papeles sobre una mesa cercana y se pasó una mano por el cabello, un gesto casi desesperado. No quiero arrastrarla conmigo. Aunque lo niegue, lo único que deseo es mantenerla lejos de esto. Elena sintió un estremecimiento. Había un tono en su voz que jamás había escuchado, un hilo de vulnerabilidad que la conmovió profundamente. Sin pensarlo demasiado, se acercó un poco más. Ya no estoy lejos, estoy aquí. Adrian levantó los ojos y la miró con una mezcla de admiración y tormento. La luz del fuego reflejada en sus pupilas le daba un aspecto solemne, como si llevara encima el peso de un destino que no había elegido. Un trueno retumbó afuera, haciendo vibrar las ventanas. Elena dio un pequeño salto involuntario. Adrian, casi sin pensarlo, extendió su mano hacia ella. No la tomó del todo, pero la cercanía de su piel encendió una corriente cálida que viajó desde la punta de los dedos hasta el corazón de ambos. «Temí por usted hoy», dijo Adrian con voz grave. «Cuando vi a ese hombre observándonos, sentí algo que no me esperaba». Ella guardó silencio. Intuía que lo que él estaba a punto de decir no provenía de su mente estratégica, sino de un lugar más profundo. Un lugar donde él raramente permitía que alguien entrara. «Sentí miedo», confesó por fin. Sus ojos descendieron a los labios de Elena durante un segundo antes de volver a su mirada. Miedo de perderla. Elena inhaló con fuerza, sorprendida por lo directo de sus palabras. Una punzada dulce, intensa, recorrió su pecho. «No voy a irme», dijo ella suavemente. «No mientras usted me necesite». La respiración de Adrian se volvió más pesada. Dio un paso más hacia ella, y la distancia entre ambos se volvió mínima. El calor que emanaba de su cuerpo contrastaba con el frío que entraba por las rendijas de las ventanas. Era una proximidad peligrosa, pero también magnética. «Usted no sabe lo que dice», murmuró él, aunque su voz temblaba. «No conoce la magnitud de lo que está arriesgando». «Lo sé», respondió ella sin vacilar. «Pero también sé que no deseo dar la espalda a lo que siento». Adrian cerró los ojos como si esas palabras fueran un golpe directo a su alma. Cuando los abrió, había en ellos un brillo profundo, una mezcla de deseo contenido y una tristeza antigua. «Elena», dijo en un susurro, acercando su mano a la de ella. Esta vez sí la tocó. Apenas los dedos rozaron los suyos, pero fue suficiente para que ambos quedaran inmóviles. «No debería permitirme sentir nada por usted». «Pero siente», respondió ella, sin retirar la mano. Otra ráfaga de viento golpeó la ventana. La lluvia descendía en cortinas gruesas, envolviendo la casa en un murmullo constante. Era como si el mundo entero se hubiera contraído alrededor de ellos, dejando solo ese instante suspendido en el aire. Adrian apretó suavemente la mano de Elena, como si buscara en ella un ancla. «Llevo años solo», confesó con voz baja. «Demasiados. Acostumbrado a no confiar, a no esperar nada de nadie. Y ahora usted está aquí, cambiando todo». Elena sintió un temblor recorrerle la espalda. No era miedo. Era la intensidad de saberse vista, reconocida en su esencia. Nunca antes alguien había pronunciado palabras así para ella. Ella levantó la mano libre, y con una valentía que no sabía que poseía, rozó con la punta de los dedos la manga del abrigo de él. No llegó a tocar su piel, pero Adrian endureció los hombros como si ese leve gesto hubiera atravesado cada una de sus defensas. «Permítame ayudarlo», dijo Elena, sin apartar los ojos de los suyos. «Lo que sea que enfrente, no lo haga solo». Adrian inclinó la cabeza, y por un momento pareció debatirse entre dos impulsos opuestos: alejarla para protegerla, o acercarla para no perder lo que acababa de descubrir en ella. Finalmente, habló con voz grave. «Hay algo que debo contarle, algo que forma parte del peligro que nos rodea». Caminó hacia la mesa donde había dejado los documentos y tomó uno de ellos. «No es solo que me quieran muerto, Elena. Es que algunos desean ocupar mi lugar antes de que pueda regresar a reclamarlo». Elena sintió un peso caer sobre su pecho.
¿Alguien cercano a usted? Adrian asintió lentamente. Alguien que no conoce límites. Alguien que vio mi ausencia como una oportunidad para ascender. Y ese hombre no permitiría que nada ni nadie se interpusiera. Elena dejó escapar un suspiro tembloroso. Entonces debemos ser cuidadosos. Sí, respondió él acercándose de nuevo. Pero sobre todo, necesitamos mantenernos unidos. La palabra unidos resonó en la estancia con un eco inesperado. Elena bajó la mirada un instante, solo para encontrar el valor de levantarla de nuevo. Estoy aquí, dijo, y no pienso retroceder. Adrian llevó su mano a la de ella con una suavidad que contrastaba con su fuerza habitual. Sus dedos se entrelazaron, creando un lazo invisible pero poderoso. Elena sintió que la piel le ardía donde lo tocaba. Él habló con voz baja, tan íntima que por un segundo la tormenta afuera pareció desaparecer. Tiene un espíritu que jamás imaginé encontrar. Usted ilumina lugares en mí que pensé apagados para siempre. Elena sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. Sus ojos se llenaron de un brillo suave, emocionado. Quiso responder, decir algo que expresara la fuerza con la que él la estremecía, pero las palabras no llegaban. Y entonces, la casa tembló con un estruendo más fuerte que los anteriores. No era solo un trueno, era un golpe certero en la puerta principal. Ambos giraron al mismo tiempo. Adrian soltó su mano de inmediato y su porte se transformó. Se volvió el estratega, el hombre que había sobrevivido a un atentado y que vivía en alerta constante. «Elena, atrás», murmuró, aunque su voz seguía cargada con la emoción que aún vibraba en el aire. Ella retrocedió, pero no lo suficiente como para perderlo de vista. Su corazón latía más rápido de lo que podía controlar. El golpe volvió a sonar, acompañado de una voz grave que intentaba imponerse a la tormenta. «¡Abran la puerta!», Adrian inspiró hondo, preparándose para enfrentar lo que fuera que aguardaba del otro lado. Y Elena, con el alma suspendida entre miedo y un sentimiento nuevo que la ataba a él, comprendió que esa noche no solo la tormenta estaba decidida a romper sus muros, también el destino. Y ninguno de los dos podría permanecer indiferente ante lo que estaba por entrar. La tormenta continuaba rugiendo sobre Londres, cuando el golpe en la puerta resonó por tercera vez, como si el viento y la lluvia no fueran suficientes para anunciar la llegada de algo inevitable. Elena sintió que el corazón se le encogía mientras se refugiaba unos pasos detrás de Adrian, incapaz de apartar los ojos de la entrada. La luz temblorosa de la chimenea proyectaba sombras que hacían de la escena algo casi teatral, cargado de tensión y de un misterio que se desbordaba por todas las esquinas de la casa. Adrian se acercó a la puerta con paso firme, aunque su respiración delataba la tensión que habitaba en él, desde que supo que los rumores acerca de su supervivencia comenzaban a crecer. Sus hombros se alzaban apenas, en un gesto que Elena ya había aprendido a reconocer como la preparación de un hombre dispuesto a enfrentar lo desconocido. «Quédese atrás», murmuró él sin volverse. Elena obedeció, aunque permaneció lo suficientemente cerca para ver, para escuchar, para sentir. No quería apartarse, ni aunque la razón le gritara que estaba a punto de presenciar algo que podría cambiar su vida para siempre. Adrian abrió la puerta con un movimiento lento, controlado, seguro. La figura que aguardaba del otro lado no era la que Elena imaginaba. No era un enemigo armado, ni un mensajero sombrío, ni algún espía dispuesto a delatar la ubicación del hombre al que Londres creía muerto. Era una mujer. Una dama joven, empapada por la lluvia, con el semblante alterado y los ojos encendidos por la urgencia de quien huye de algo que no puede enfrentar sola. Su vestido azul oscuro estaba adherido al cuerpo por el agua, y su cabello, recogido en un moño deshecho, caía en mechones sobre sus mejillas enrojecidas por el frío. «Adrian», exclamó ella apenas lo vio. Elena sintió la sangre helársele, no porque la mujer hubiera pronunciado su nombre sin título alguno, sino por el modo en que lo había dicho, con familiaridad, con desesperación, con un temblor que revelaba una relación que Elena no podía descifrar de inmediato. Adrian tensó la mandíbula y lanzó una mirada rápida hacia el interior de la casa,
como si calculara la mejor forma de manejar esa aparición intempestiva. «Entre», dijo él finalmente. «No puede quedarse ahí». La mujer cruzó el umbral, empapando la madera del piso con cada paso. Cuando sus ojos encontraron a Elena, el asombro ensombreció por un instante su rostro, seguido por una expresión difícil de interpretar. «Perdone, no sabía que había alguien más», dijo con voz temblorosa. Adrian cerró la puerta sin responder. Elena permaneció inmóvil, aunque cada fibra de su ser vibraba con incertidumbre. «Lady Ashcombe», dijo él finalmente dirigiéndose a la visitante. «Usted no debería estar aquí». La mujer apretó los labios, incapaz de controlar el temblor en su barbilla. No tenía otro lugar a donde ir. Elena sintió un latido doloroso en el pecho. No conocía ese nombre, pero sí conocía el título. Una lady, de la aristocracia. Una mujer que hablaba a su esposo con una confianza que no debía existir entre un escondido y una noble. Y sin embargo, ahí estaba. Adrian notó la tensión de Elena y se volvió hacia ella. «Elena, esta es Lady Amelia Ashcombe, una antigua conocida». Elena no supo si la palabra conocida era una atenuación deliberada, pero se mantuvo erguida, con dignidad. Lady Amelia bajó la vista, avergonzada por irrumpir en una casa que claramente guardaba secretos. La lluvia golpeaba más fuerte afuera, como si quisiera atravesar la casa para formar parte de aquella escena cargada de silencios incómodos. «Necesita secarse y calentarse», dijo Elena con cortesía. Su voz era firme, aunque su interior ardía con una mezcla de sorpresa y una punzada que no deseaba reconocer. Adrian pareció aliviado por la intervención de ella. «Gracias», murmuró. Mientras Elena iba por una manta y un vestido seco que había quedado de su madre, escuchó fragmentos de la conversación entre Adrian y Lady Amelia. «Me siguen», decía la mujer entre suspiros agitados. «No debió venir aquí», respondió Adrian con un susurro cargado de preocupación. «Tenía miedo», insistió ella. «Y ellos saben más de lo que creen». Elena regresó con los brazos cargados de tela y dejó caer suavemente la manta sobre los hombros de Amelia. Los ojos de la joven noble se llenaron de lágrimas al sentir el calor. «Gracias. No sé quién es usted, pero gracias». Antes de que Elena respondiera, Adrian intervino. «Ella es Elena, mi esposa». La palabra esposa cayó sobre la habitación como un relámpago silencioso. Lady Amelia abrió los ojos con asombro y luego los bajó, como si no pudiera procesar la noticia de inmediato. «Oh, no sabía», murmuró ella, con una mezcla de sorpresa y algo que Elena no quiso interpretar todavía. Adrian se acercó a Elena, con una postura protectora que no pasó desapercibida para ninguna de las dos mujeres. «Ella necesita descansar. Mañana podrá contarnos lo que ocurre». La expresión de Amelia se tornó frágil. «Gracias, Adrian». Elena observó atentamente ese intercambio. No había deseo en los ojos de ella, sino miedo, y en los de Adrian había pesar, pero no era íntimo. Era el pesar de un hombre que lleva demasiado tiempo viendo caer a quienes le importan. Más tarde, cuando Amelia estuvo en una habitación secundaria y la casa volvió a su silencio habitual, Elena bajó las escaleras. Encontró a Adrian frente a la chimenea, con el rostro tenso y las manos entrelazadas como si cargara un peso que no podía sostener solo. «¿Quién es ella en su vida?», preguntó Elena con voz serena. Adrian levantó la mirada. Había cansancio en sus ojos, pero también una honestidad que lo hacía más humano. «Es la hermana menor de un aliado», respondió. «Y también una víctima de esta guerra silenciosa. Su familia intentó protegerme cuando desaparecí. Ahora ella paga el precio». Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Corre en peligro por ayudarlo?» «Sí», dijo él sin rodeos. «Cualquiera que haya estado cerca de mí está en peligro». Elena respiró profundamente, y al hacerlo, sintió una fuerza nueva recorrerla. Se acercó a Adrian, y aunque no lo tocó, permaneció lo suficientemente cerca para que sus emociones se rozaran como pétalos arrastrados por el viento. «Entonces tendremos que protegerla», dijo ella con determinación, «y también protegernos». Adrian la observó con una mezcla de asombro y un sentimiento más profundo, uno que había ido creciendo entre ambos desde que comenzaron a compartir verdades y silencios.
Usted no debería cargar con esto, murmuró él. Ya lo cargo, respondió ella suavemente, y lo haré a su lado. Adrian respiró hondo, como si las palabras de Elena fueran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. La miró fijo, y esa mirada tenía un brillo contenido, un fuego suave que iluminaba la sala con más intensidad que la propia chimenea. Elena, susurró él con un temblor leve en la voz. No sé cómo merecí esto, su fortaleza, su lealtad. Lo que hago, interrumpió ella, lo hago porque no podría hacerlo de otra manera. Un silencio espeso se apoderó de ambos. Los ojos de Adrian descendieron brevemente a los labios de ella antes de volver a subir, como si luchara contra un impulso que amenazaba con desbordarlo. «Elena», dijo otra vez en un tono casi roto. Ella no retrocedió, tampoco avanzó, solo permaneció, presente, abierta, entregada a ese instante suspendido entre lo prohibido y lo inevitable. El viento golpeó con fuerza una de las ventanas, haciendo que ambos giraran apenas la cabeza, rompiendo el encanto sin destruirlo. «Necesitamos descanso», dijo Adrian, con voz baja pero firme. Mañana tendremos respuestas». Elena asintió, aunque sabía que ni él ni ella podrían dormir con facilidad esa noche. Antes de retirarse, Adrian se acercó un poco más, como si deseara decir algo que no encontraba forma de pronunciar. Sus ojos hablaron por él. Ella entendió, y sin necesidad de contacto, sin caricias ni promesas, el momento quedó grabado entre ellos como un pacto silencioso. Y mientras la tormenta continuaba ardiendo sobre Londres, ella comprendió que nada volvería a ser igual. Porque esa noche, con una visitante inesperada, con secretos que pedían salir a la luz y con miradas que encendían la piel, las puertas de su destino habían quedado abiertas para siempre. Y mientras la tormenta continuaba ardiendo sobre Londres, ella comprendió que nada volvería a ser igual. Porque esa noche, con una visitante inesperada, con secretos que pedían salir a la luz y con miradas que encendían la piel, las puertas de su destino habían quedado abiertas para siempre. La tormenta había cedido durante la madrugada, dejando tras de sí un silencio espeso que parecía envolver la casa como una capa de algodón húmedo. Elena abrió los ojos con la sensación extraña de no haber dormido realmente, como si la noche hubiera estado cargada de murmullos que su mente no logró comprender del todo. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. El cielo estaba gris, y la luz tenue del amanecer revelaba charcos brillantes en el camino que conducía a la puerta. Respiró hondo. La visita inesperada de Lady Amelia Ashcombe había estremecido más que la calma de la noche anterior. Había abierto una grieta en el mundo meticuloso en el que ella y Adrian se habían refugiado. Sabía que nada volvería a ser igual. Elena se arregló con un vestido color lavanda, sencillo pero digno, y bajó las escaleras con pasos silenciosos. Al llegar al vestíbulo, notó que la puerta de la habitación donde Amelia dormía estaba entreabierta. Se acercó con cautela y la vio recostada, profundamente dormida, con el cabello esparcido sobre la almohada. A pesar de la calma que su semblante transmitía en ese momento, había algo en ella que recordaba el miedo de la noche anterior. Cierta tensión en su ceño, una respiración irregular, como si incluso en sueños escapara de algo. El sonido de la tetera en la cocina la hizo apartarse. Adrian estaba allí, de espaldas, sirviendo té en silencio. Vestía una camisa blanca y un chaleco negro, pero su postura rígida delataba preocupaciones que no había compartido aún. «Buenos días», dijo Elena suavemente mientras entraba. Adrian se volvió. Sus ojos oscuros parecían más cansados, y el roce casi imperceptible de sus miradas fue suficiente para que ambos recordaran la intensidad de la noche anterior. «Buenos días», respondió él. Elena se acercó a la mesa y tomó asiento. Adrian colocó frente a ella una taza humeante y se sentó enfrente. Durante un largo momento, ninguno habló. No había distancia física entre ellos, pero sí una cantidad abrumadora de emociones contenidas, como un río que buscaba desbordarse. «Tenemos que hablar», dijo Adrian finalmente. Elena asintió. «También lo creo». Él pasó una mano por su cabello.
un gesto que solo hacía cuando estaba verdaderamente inquieto. La presencia de Lady Amelia aquí no es un accidente. Si la siguieron, alguien sabe ya más de lo que debería. ¿Cree que la buscarán hoy?, preguntó Elena. Si la buscan, la encontrarán, respondió Adrian con sinceridad, a menos que actuemos antes. Elena sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué piensa hacer? Adrian no respondió de inmediato. La observó, y en esa mirada había un torbellino de conflicto. La necesidad de protegerla, la responsabilidad que no quería imponerle y algo más. Algo que ardía entre ambos desde hacía días. Sigo sin querer involucrarla, murmuró él. Elena inclinó ligeramente la cabeza. Ya estoy involucrada. Un leve temblor pasó por los labios de Adrian antes de desviar la mirada. Era como si aquellas palabras, tan simples y sinceras, lo afectaran más de lo que podía admitir. De pronto, un pequeño ruido arriba interrumpió el momento. Amelia bajaba las escaleras, aún con el rostro pálido pero con un intento de dignidad en su porte. Elena se levantó para ayudarla, pero Amelia levantó una mano delicada. No, estoy bien, dijo ella, aunque su voz aún temblaba. Adrian se puso de pie y la observó con preocupación. Lady Amelia necesita descansar. Descansaré cuando él deje de perseguirme, respondió ella con un rastro de angustia. Luego miró directamente a Elena, como si buscara su comprensión. No quiero ser una carga para ustedes. Elena sintió el impulso de tomarle la mano, pero se contuvo. No es una carga, dijo con sinceridad. Está a salvo aquí. Amelia sonrió débilmente antes de sentarse. No estoy segura de que exista algún lugar seguro en Londres. Adrian guardó silencio, y eso confirmó a Elena que la joven noble no exageraba. Sin embargo, había algo más en su mirada, algo que Elena no había notado la noche anterior, una profunda vulnerabilidad, una herida que iba más allá del miedo físico, quizás una traición, quizás un corazón roto. Elena la observó unos instantes y comprendió que Amelia era, en muchos aspectos, una víctima más de los juegos políticos que rodeaban a Adrian. Cuénteme lo que ocurrió, dijo Adrian rompiendo el silencio. Amelia cerró los ojos un instante, respirando hondo, como quien se prepara para abrir una puerta que duele. Mi hermano ha desconfiado de mí desde que usted desapareció, comenzó ella. Al principio pensé que era celo, miedo, pero con el tiempo entendí que no quería que volviera a verlo. ¿Por qué?, preguntó Adrian con un tono bajo pero cargado de significado. Amelia tragó saliva. Porque él tiene ambiciones, grandes, y usted siempre ha sido un obstáculo. Elena sintió un sobresalto. ¿Su hermano trabaja para Ashbury? Amelia asintió, con la voz quebrándose. Sí, y creo que él sabe más de lo que dice. Creo que quiere ocupar su lugar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como fragmentos de un espejo roto. Elena miró a Adrian. Su rostro estaba inmóvil, pero su respiración se clavaba en la habitación como un golpe seco. Él no se detendrá, dijo Amelia en un susurro. Y si descubre que vine aquí... Lo descubrirá, dijo Adrian con amarga certeza. Amelia bajó la cabeza. Entonces, le ruego perdón, no sabía a dónde más ir. El silencio que siguió fue largo y denso. Elena lo rompió suavemente. Lo importante es lo que haremos ahora. Adrian volvió a mirarla, y por un instante, sus ojos suavizaron todas las aristas duras de la preocupación. Elena sintió un calor interno cuando él parecía buscar en ella una guía silenciosa, un apoyo que ya era más fuerte que cualquier palabra. Necesitamos pensar con claridad, dijo Elena. Si ella está en peligro, no puede quedarse aquí mucho tiempo, pero tampoco podemos dejarla sola. Amelia sollozó apenas. No quiero ponerlos en riesgo, pero no tengo a nadie más. Adrian se acercó a Amelia y habló con una voz tranquila, casi fraternal. Usted no nos puso en riesgo, solo aceleró lo inevitable. Luego se volvió hacia Elena. Hay algo que necesito mostrarles a ambas. Las llevó a la habitación secreta. Al entrar, Amelia dio un pequeño jadeo. Mapas, documentos cifrados, cartas con sellos rotos y un cofre metálico llenaban el espacio con una gravedad difícil de ignorar. Esto
dijo Adrian, señalando el conjunto. Es todo lo que he reunido desde que desaparecí. Pruebas de una red corrupta que busca tomar el control de mis tierras, mis alianzas políticas y mi legado. Elena caminó entre los mapas con el corazón acelerado. Cada hoja parecía una pieza de un rompecabezas que explicaba por qué Adrian había tenido que esconderse. Por qué la amenaza que los perseguía era tan real. Amelia, en cambio, se llevó una mano a la boca. Mi hermano está en varias de estas cartas. Adrian asintió. Por eso usted estaba en peligro. Quizás él cree que sabe demasiado. Elena se acercó a Adrian. Con delicadeza, rozó su brazo, un roce apenas perceptible, pero suficiente para anclarlo. No está solo, dijo ella con voz firme. Ninguno de nosotros lo está. Adrian cerró los ojos por un instante, recibiendo ese gesto como quien acepta un bálsamo necesario. Elena se volvió hacia Amelia. Mientras esté aquí, la protegeremos, pero necesitamos planear algo para mantenerla segura. Adrian respiró hondo y habló. Tengo un contacto. Alguien que puede sacarla de Londres sin levantar sospechas. Pero necesito una noche más para confirmar la ruta. Una noche más, repitió Amelia con esperanza y miedo entrelazados. Elena asintió. Y mientras tanto yo estaré con usted. Amelia la miró con gratitud profunda, sincera. Adrian observó a las dos mujeres un momento y luego su mirada se detuvo en Elena. Sus ojos hablaron más que cualquier palabra. Había orgullo, admiración y algo más intenso, más íntimo. Un sentimiento que crecía sin permiso. Un sentimiento que también era un peligro. Elena, dijo él suavemente, casi en un susurro. Gracias. Ella sostuvo esa mirada, sostuvo ese fuego. Siempre, respondió. La casa estaba en silencio, pero ninguno dormía ya. Porque esa mañana, más allá del peligro, más allá del miedo, algo esencial había cambiado, algo que ya no podía deshacerse, algo que los unía con la fuerza de un destino que recién comenzaba a revelarse. La mañana amaneció con un cielo plomizo, sin un solo rayo de sol que anunciara alivio. Era como si el día se negara a despejar las sombras que envolvían la casa desde la llegada de Lady Amelia Ashcombe. Elena descendió las escaleras con paso silencioso, sintiendo cómo el ambiente cargado de incertidumbre parecía adherirse a su piel. El aire estaba impregnado de ese aroma particular que tenían las casas antiguas cuando la humedad del exterior se aferraba a las paredes. Encontró a Amelia en el comedor, sentada frente a una taza de té que había dejado enfriar. Su mirada estaba perdida, como si en algún rincón de la habitación hubiera una amenaza invisible. Su vestido sencillo, uno de los que Elena le había ofrecido, no lograba disimular la tensión que contraía sus hombros. ¿Pudo descansar algo?, preguntó Elena con suavidad mientras tomaba asiento frente a ella. Amelia levantó la vista apenas. Había ojeras marcadas bajo sus ojos y un temblor leve en sus dedos. Solo por momentos, me despertaba pensando que alguien estaba afuera, escuchando, esperando. No quiero traerles más peligro. Elena asintió despacio, comprendiendo el peso de esas palabras. Lo importante ahora es mantener la calma. Adrian encontrará una solución. Una punzada de dolor atravesó el rostro de Amelia. Él siempre encuentra soluciones, pero temo que esta vez haya ido demasiado lejos por intentar proteger a todos. Antes de que Elena pudiera responder, Adrian apareció en la puerta. Vestía un abrigo oscuro, y su expresión era más severa que de costumbre. Sus ojos se detuvieron en Elena por un instante, lo suficiente para que ella sintiera un leve estremecimiento recorrerle el pecho. Después miró a Amelia. «Debemos hablar», dijo él con voz baja. Amelia se tensó, pero asintió. Adrian se acercó a la mesa y tomó asiento. Elena observó cómo él entrelazaba sus manos, un gesto que solo hacía cuando debía anunciar algo importante. «He enviado un mensaje», comenzó. «Mi contacto se reunirá con nosotros esta noche. Él podrá sacar a Lady Amelia de Londres antes de que sea demasiado tarde». Amelia dejó escapar un suspiro entrecortado, mezcla de alivio y temor. «¿Eso significa que debo irme hoy mismo?» «Sí», respondió Adrian sin vacilar.
Cuanto antes esté fuera del alcance de su hermano y de Ashbury, mejor. Elena sintió una presión en el pecho. Sabía que esa era la decisión correcta, pero también sabía que la partida de Amelia dejaba abierta una puerta peligrosa. Si los perseguidores la habían seguido hasta allí, nada garantizaba que se detendrían. Nada garantizaba que no volverían. «Necesito que ambas estén preparadas», continuó Adrian, mirando ahora a Elena. «Esta noche no sabemos qué podría ocurrir. Debemos ser cuidadosos». Elena sostuvo su mirada, dejando entrever que estaba lista. Aunque por dentro la inquietud la atravesara como una corriente helada, algo más fuerte la empujaba a mantenerse firme. La necesidad de proteger a esa pequeña comunidad que habían formado sin planearlo. La necesidad de protegerlo a él. Adrian se levantó, y Elena notó el ligero temblor en su respiración, como si cada decisión fuera un recordatorio del riesgo que cargaba sobre los hombros desde hacía tanto tiempo. «Entraré en la ciudad», anunció. «Necesito asegurar el encuentro». Amelia abrió los ojos con espanto. «No, Adrian, es demasiado peligroso. Si alguien lo reconoce...» «Si no voy yo, nadie irá», la interrumpió él. «Y usted se quedará atrapada aquí». Elena sintió un impulso de acercarse, de detenerlo, de suplicar que no se expusiera. Pero lo contuvo. Su vida estaba hecha de decisiones difíciles, de valentía silenciosa, de sacrificios que nadie vería. «¿Cuándo volverá?», preguntó Elena con un hilo de voz. «Antes del anochecer», dijo él. Ella asintió, aunque su corazón se encogía ante la idea de que él caminara solo por Londres, rodeado de enemigos invisibles. Amelia comenzó a llorar en silencio. «No quería que esto ocurriera, nada de esto. Usted no debería portar un arma por mi culpa». Adrian se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Lo hago por justicia, no por obligación». Elena observó ese gesto, y aunque no había ternura romántica en él, sintió un extraño dolor, un roce amargo, inesperado. Lo reprimió enseguida. Adrian tenía un pasado que ella aún no conocía, y un presente que ella intentaba comprender. Cuando él se preparó para salir, Elena lo acompañó hasta la puerta. La luz gris del exterior se colaba en el vestíbulo, haciendo que el abrigo oscuro de Adrian pareciera aún más imponente. «Tenga cuidado», dijo ella. Adrian se detuvo. Giró el rostro hacia ella. Sus ojos se suavizaron, rompiendo la máscara de dureza que llevaba desde hacía días. «Siempre lo tengo», respondió con un amago de sonrisa. Pero no era suficiente para calmarla. Él avanzó un paso más hacia ella, inclinado hacia su rostro sin llegar a tocarla. Elena sintió su respiración mezclarse con la suya. Fue apenas un segundo, una brisa de cercanía contenida, pero suficiente para encenderle el pecho. «Volveré», susurró él, y se marchó. Elena permaneció junto a la puerta cerrada, con la palma apoyada sobre la madera, como si pudiera transmitirle protección desde ahí. Luego inspiró profundamente y regresó con Amelia. La joven noble estaba de pie, mirando por la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Y si no vuelve?», preguntó ella sin girarse. Elena sintió un nudo formarse en la garganta. «Volverá», dijo con firmeza. «Él siempre vuelve». Amelia se volvió hacia ella. «Lo quiere, ¿verdad?». Elena se congeló. No había pronunciamiento oficial, ni confesión compartida, ni caricia entregada. Pero había miradas, había silencios, había una corriente entre ellos que era más fuerte que cualquier palabra. «Lo respeto», respondió Elena, eligiendo una verdad incompleta. «Y no quiero que le ocurra nada». Amelia la observó un instante más, luego bajó la mirada. «Tiene suerte. Hay cosas que uno no elige sentir». Elena sintió una punzada en el corazón. Tal vez Amelia había sentido algo por Adrian en el pasado. Tal vez seguía sintiéndolo. Pero ese no era el momento para explorarlo. Había ruido de pasos afuera, una rama chocando contra la ventana, y la urgencia de preparar la huida. El resto del día transcurrió con una calma inquietante. Elena empacó discretamente algunas pertenencias de Amelia, mientras la joven escribía una carta dirigida a alguien cuyo nombre no quiso revelar. Cada tanto, ambas se sobresaltaban por cualquier sonido proveniente del exterior.
La tarde comenzó a oscurecerse antes de lo habitual, anunciando una noche pesada. Elena encendió lámparas mientras Amelia se sentaba en el salón, abrazándose a sí misma. «Debería intentar descansar un poco», sugirió Elena. «No puedo», respondió Amelia con un suspiro. «La espera es insoportable». Elena iba a responder cuando escucharon un sonido suave, un roce en la puerta, algo distinto a los golpes bruscos de la tormenta anterior. Amelia se tensó. «¿Será Adrian?», susurró. Elena se acercó con cautela, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Puso la mano sobre el picaporte, pero antes de girarlo, escuchó una voz que le heló la sangre. «Elena, soy yo». Era él. Ella abrió la puerta de inmediato. Adrian estaba allí, empapado, con el abrigo oscuro adherido a su cuerpo y los cabellos pegados a la frente. Pero estaba vivo, y sus ojos buscaban los de Elena con una urgencia que iba más allá del peligro. Elena sintió un alivio tan profundo que por un instante pensó que iba a desvanecerse. «Gracias a Dios», murmuró ella. Adrian entró y cerró la puerta con fuerza. «Tenemos que irnos en cuanto caiga la noche. Mi contacto está listo, pero descubrí algo más». Ella lo miró con el corazón en un puño. «Alguien estuvo vigilando la casa», dijo él con voz grave. «Estamos siendo observados». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Adrian se acercó, tan cerca que ella pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, incluso mojado por la lluvia. «No dejaré que nada le pase», dijo en un susurro que la envolvió. Había intensidad en su mirada. Había fuego. Había una promesa silenciosa. Elena no respondió con palabras. No podía. El miedo, la emoción y la fuerza de ese vínculo recién nacido se mezclaban en su interior como una tormenta. Y mientras afuera la noche comenzaba a extenderse sobre Londres, dentro de la casa se preparaba una decisión que cambiaría sus caminos para siempre. Porque esa noche, más que nunca, no solo se jugaba la protección de Amelia, se jugaba el destino de sus corazones. El verano había llegado con una suavidad que Londres no veía desde hacía décadas. El aire cálido recorría las avenidas empedradas y hacía brillar los jardines que rodeaban la residencia oficial del conde de Blackwell. Una mansión imponente, reconstruida tras años de abandono, erguida ahora como símbolo de renacimiento, justicia y amor. Los rumores que alguna vez habían envuelto la vida del conde eran ya parte de las historias que las señoras contaban en los salones para entretenerse, adornándolas como si fueran leyendas. Pero quienes conocían la verdad sabían que el destino del hombre que Londres creyó muerto había cambiado para siempre la noche en que decidió no huir más, y la mañana en que una joven de alma firme decidió caminar a su lado. En el jardín trasero, Elena contemplaba a sus hijos correr entre los rosales. Eran dos. Adrian, el mayor, de 9 años, con el porte serio y la mirada profunda de su padre, y Cecilia, la menor, con risas que llenaban la casa entera y un espíritu indomable que recordaba a la madre que había enfrentado el peligro con la mirada en alto. «Cecilia, deja en paz al pavo real», gritó Adrian entre risas, y la niña salió corriendo, levantando la falda con una inocencia que hacía imposible reñirla. Elena sonrió al verla tropezar y levantarse de inmediato, sin perder el entusiasmo que la caracterizaba. Elena llevaba un vestido marfil, elegante, adecuado para su posición, pero su porte seguía conservando la dulzura de la joven que una vez fue obligada a casarse con un hombre del que no sabía nada. Ahora, 10 años después, su rostro reflejaba la serenidad de quien había conocido el amor verdadero, no como un destello fugaz, sino como un lazo que resistió tormentas, amenazas y el peso de un título que pertenecía a un mundo tan noble como despiadado. Adrián apareció en el marco de la puerta, observándola con la misma admiración silenciosa que había tenido desde el primer día. A sus 41 años, seguía siendo un hombre de porte imponente, con líneas nuevas en el rostro que hablaban de batallas ganadas y otras luchadas en silencio. Su mirada era más suave, más cálida, más llena. Se acercó lentamente, sin apartar los ojos de ella. 10 años, murmuró al llegar a su lado.
y aún no puedo creer que esta sea nuestra vida. Elena alzó la vista y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Ni yo, pero la agradezco todos los días. Adrian la atrajo hacia sí y posó un beso en su frente, un gesto que mantenía desde los primeros días de su matrimonio, como si en ese contacto sellara siempre una promesa. La sociedad había cambiado también. Londres se había vuelto un lugar más atento a las injusticias. Los intentos de corrupción que habían marcado aquellos años turbulentos salieron a la luz gracias a las pruebas que Adrian presentó al Parlamento. Se inició una purga silenciosa, donde algunos nobles perdieron tierras, otros influencia, y algunos, como Lord Ashbury, pagaron un precio mucho más alto. Lord Ashbury había sido desterrado, su apellido borrado de los círculos que algún día lo aclamaron. Sus ambiciones, que parecían no tener fin, terminaron por destruirlo cuando se comprobó su participación en la conspiración contra el conde. Murió en soledad, sus últimos días envueltos en la amargura de quien miró demasiado tiempo al poder y nunca al corazón. Su caída quedó como un recordatorio de que el orgullo desmedido termina devorando a quien lo alimenta. En contraste con ese destino sombrío, Lady Amelia Ashcombe vivía ahora en el campo, dirigiendo una pequeña escuela para niñas. Nunca volvió a Londres. Después de su huida, decidió construir una vida donde pudiera elegir su propio camino. Cada cierto tiempo escribía a Elena, enviando cartas llenas de gratitud y de una paz que había tardado muchos años en encontrar. Aún llevaba consigo las cicatrices de la traición de su hermano, pero había aprendido a vivir con ellas sin dejar que definieran su destino. Elena contempló a sus hijos unos segundos más antes de volverse hacia Adrian. ¿Recuerdas aquella noche?, preguntó ella con una sonrisa nostálgica. La noche en que Amelia llegó empapada de lluvia y todo cambió. Adrian soltó una suave risa, cargada de recuerdos. ¿Cómo olvidarlo? Fue el comienzo de todo, el caos, el peligro y el momento en que comprendí que no podía seguir huyendo. Y también el momento en que yo comprendí que no quería huir de ti, añadió Elena, con una ternura tan profunda que hizo que el corazón de él se estremeciera como hacía 10 años. Lo recuerdo, respondió Adrian en un susurro. Recuerdo cómo me miraste, como si vieras más allá de mi miedo. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Vi al hombre que eras, y al que podías llegar a ser. Adrian la abrazó por la cintura y la sostuvo como si aún temiera perderla. Había pasado una década, pero ese temor nunca lo abandonó del todo, porque sabía que el destino le había regalado un amor que no todos tenían la fortuna de encontrar 2 veces en la vida. Gracias por quedarte conmigo, dijo él cerrando los ojos. Gracias por no renunciar, respondió ella. A lo lejos, los niños seguían riendo. La casa estaba llena del eco de pasos pequeños, del aroma a pan recién horneado, de cartas que llegaban de viejos aliados que ahora eran amigos. El pasado seguía existiendo, sí, pero ya no dolía. Era simplemente la raíz de un árbol frondoso que había crecido con amor, sacrificio y lealtad. Elena miró el horizonte, donde el sol comenzaba a romper las nubes grises. ¿Crees que algún día nuestros hijos entenderán lo que vivimos? Adrian la observó con ternura. Tal vez, pero no necesito que lo entiendan. Solo quiero que vivan en un mundo más justo que el que nosotros recibimos. Elena sonrió. Entonces lo lograremos. Adrian tomó su mano y la besó despacio, como si el tiempo no existiera. Ya lo hicimos. Y en ese instante, mientras el cielo se abría sobre ellos y el futuro se extendía tan sereno como el jardín en flor, ambos comprendieron que su historia, la historia del conde que murió para salvarse y de la joven obligada a casarse con un hombre que no conocía, no era en realidad una historia de oscuridad. Era una historia de renacimiento, de amor que se forja en el peligro, que se sostiene en la verdad y que resiste, intacto, al paso de los años. Un amor que se convirtió en hogar, y ese hogar, 10 años después, seguía latiendo con la misma fuerza que la primera vez. La historia de Elena y Adrian nos recuerda que la vida, con todas sus sombras y desafíos, siempre guarda un espacio para la transformación. Ningún corazón destinado a la grandeza se queda para siempre en la oscuridad. Lo que comenzó como un matrimonio impuesto,
marcado por secretos y peligro, se convirtió en una prueba viva de que el amor puede surgir en los lugares menos esperados, crecer en medio de la adversidad y permanecer firme incluso cuando el mundo entero parece venirse abajo. Esta narración nos enseña que el coraje no siempre significa luchar con espadas ni enfrentarse a enemigos visibles. A veces, el acto más valiente es confiar, elegir quedarse cuando sería más fácil huir, abrir el alma cuando el miedo aconseja cerrarla, y sobre todo, permitir que otro vea nuestras heridas para así aprender a sanar juntos. También nos muestra que la justicia tarda, pero llega, que los villanos pueden tener poder por un tiempo, pero nunca podrán sostener un imperio construido sobre la ambición y la traición, y que cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, puede cambiar el rumbo de nuestra vida y la de quienes amamos. Si esta historia tocó tu corazón, si te emocionó, si te hizo suspirar o reflexionar, me encantaría leerlo. Comparte en los comentarios qué fue lo que más te conmovió del camino de estos personajes. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra renacer. Así podré encontrarte entre los comentarios y saber que formas parte de quienes viven estas historias con el alma completa. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando más narraciones llenas de emoción, intriga y amor al estilo de los grandes romances de época. Historias que te harán viajar, sentir y soñar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Tu presencia hace que este canal siga creciendo y que más corazones encuentren estas historias.